Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Bueno, antes de empezar con el vídeo, agradezco que se suscriban y le den like, le den al botón de la campanita, porque YouTube como que no está avisando de cuando subo nuevo vídeo o tal, y entonces, por lo que me he informado y tal, siempre hay que... cada vez lo ponen más difícil. Tienes que suscribirte y darle al botón o sea, el emoji ese, emoji no, o sea, el botón de la campanita para que funcione. Bueno, no me enrollo. Agradezco que hagáis eso y que os suscribáis al canal. Y que compartáis los vídeos, como no. ¿Cuándo fertilizar un árbol de aguacate? Otra de las preguntas que veo que se están haciendo, se las hacen en YouTube, han dejado algún comentario, y es otra de las preguntas que se está haciendo la gente. Entonces, pues hay que ir respondiendo todas estas preguntas. ¿Cuándo fertilizar un árbol de aguacate? A ver, yo hablo de la zona donde estoy. He estado trabajando también en fincas de aguacate. Entonces, yo no sé, en Sudamérica, yo no sé, pero normalmente una plantación de aguacate se fertiliza todos los meses, incluso hasta 2 veces al mes. Vale, para que eso quede claro. Aquí por lo menos se fertiliza todos los meses, incluso hasta 2 veces al mes. Se puede aplicar fertilizante al aguacate. He de decir, sobre todo, bueno, las variedades que he trabajado más que nada son aguacate Hass y aguacate fuerte. Son las dos variedades que más he trabajado yo, así que porque puedo decir que más entiendo. Y he de decir que también entre variedad y variedad hay diferencia. Por ejemplo, en una finca en la que yo estaba, que era pues, digamos un 40% hash y había más de la variedad fuerte. Y siempre se hacían las fertilizaciones más bien mirando al hash, porque como el hash como que consume, a ver, yo pienso que todas las plantas de aguacate es un árbol que demanda bastante nutriente. Demanda bastante nutriente. Por ejemplo, yo también tengo algunas plantas de naranja, algunas otras plantas, y no veo que demande tanto nutriente. Por ejemplo, yo a las plantas de naranja, el mango no demanda menos nutrientes. Eh, ¿Sabes? Con menos abono conseguimos una cosecha más buena. Y después también decir que, a ver, y esto es para que tengáis ustedes una referencia, pero cada planta lleva unos requerimientos. Por ejemplo, sabemos que el aguacate, sobre todo el Hass, demanda, por ejemplo, bastante de dos microelementos como son el boro y el zinc. Y suele tener, si no aplicamos la cantidad suficiente, suelen siempre salir los análisis bajos, las analíticas, en deficiencia de boro y zinc, porque son microelementos que hay que aplicar y hay que aplicar varias veces al año, no solo en prefloración, también hay que aplicar, yo recomiendo hacer varias aplicaciones al año de boro y zinc para, para, para eso, para tener la planta bien recubierta, pero bien cubierta de estos elementos. Entonces cada planta y ya si nos ponemos hasta cada variedad de aguacate se encuentran diferencias. Pero el aguacate es el aguacatero o palta, como dicen en algunos países, es una planta que he comprobado que demanda nutrientes. O sea que pero claro, eso también depende, es que son varios factores, eso depende del tipo de suelo donde tú lo estés sembrando, porque por ejemplo, en suelos arenosos como es el mío, tienes que aplicar un poquito más de fertilizante que por ejemplo si fuera un suelo más arcilloso. ¿Por qué? Porque el suelo arenoso drena mucho, entonces sabemos que las raíces de los aguacates son superficiales, son más bien superficiales. En los 30 primeros centímetros de tierra del aguacate son las raíces que el 80% de los nutrientes que va a consumir la planta los va a consumir por ahí, por todas esas raícitas pequeñas que tiene en los 30, sí, 30 40 centímetros o sea, justo de la tierra hacia abajo. Entonces tenemos que saber eso, tenemos que saber el tipo de tierra que tenemos, si es una tierra muy pobre, si en esa tierra había una plantación antes, si no la había, si es una tierra que lleva mucho tiempo descansada. O sea, ¿y cómo sabemos esto, señores? Pues con el análisis de tierra. El análisis de tierra te va a decir qué tipo de suelo tiene, si es un suelo más arenoso, si es un suelo más arcilloso, perdón. El pH, importantísimo. Sabemos que tenemos que saber el pH de nuestra tierra para saber si tenemos un pH alcalino o un pH ácido. O sea, un pH más alto o un pH más bajo. Entonces, son varias cosas.
Pero eso, más que nada decir que la planta de aguacate se fertiliza todos los meses, incluso hasta 2 veces al mes. Y eso también, o sea, yo hasta prefiero fertilizar 2 veces al mes y aplicar un poquito de menos cantidad. Yo siempre hago la recomendación esta, cuando no estamos seguros, hagámosla de 2 veces. Que tengo una planta y el otro día le puse mucho abono y le veo la hoja media rara, tal, y para ver si fue que te pasaste con el abono porque estás empezando con el cultivo, lo que sea. Si tienes dudas, igual con los productos, a veces cuando estamos empezando, lo que sea, con los productos de fitosanitarios, me refiero, algún veneno. Yo no utilizo veneno, la verdad. Yo con jabón potásico, aceite de parafina, azufre y cobre, no me va mal, la verdad. Y bueno, y nos eliminamos todos estos productos químicos que también lo que hacen es gastar más dinero y joder, hablando mal, al consumidor y a nosotros, que somos los que lo estamos aplicando. Quieras o no, por mucha mascarilla y mucho eso, siempre llega algo. Y bueno, tenemos que siempre intentar tirar hacia cosas un poquito más limpias y más sanas. Pero bueno, que me enrollo. Pues nada, más vale aplicar el fertilizante si tenemos dudas de 2 veces o hasta incluso de 3. Yo sé que todo es tiempo, que es trabajo, que al igual la finca no la tiene cerca de donde vive. Pero bueno, eso te lo va a ir dando la experiencia y los análisis. Tú, como ya te recomendé, o ustedes, vais a hacer un análisis de hoja todos los años. Y con el tiempo vas a aprender. Después también tenemos que, yo no lo digo porque hay gente que, o sea, hay sitios, por ejemplo, aquí donde yo vivo, la verdad que fui a informarme y es que te das cuenta y dices, pero es que estos señores están aquí y no saben bien o sea, no están preparados porque los enseñan un poco de todo, de todas las plantas y tal, y todos los árboles, todos los frutales, todo tal, papa, naranja, no sé qué, y no están especializados, por ejemplo, en el tema del aguacate. Por ejemplo, estoy hablando de, por ejemplo, unos técnicos que cuando yo no sabía fui a asesorarme y después yo al ir aprendiendo y preguntando y después me puse a trabajar en la finca esta, que iban técnicos, ingenieros agrónomos, para que ustedes me entendáis. Ingenieros agrónomos a asesorar en la finca esa grande que yo trabajé y tal. Y claro, pues ahí tú vas preguntando, tal, y te vas informando, ¿no? Y vas aprendiendo cositas, porque yo lo digo, yo tampoco sabía nada y me queda mucho que aprender, ¿no? Pero bueno, este canal es para ir aprendiendo todos juntos y yo ir compartiendo las cosas que me funcionan y los pequeños conocimientos que tengo. Pues mi recomendación es que a ver si no tenéis tan mala suerte como yo y también buscáis, seguro que en vuestro pueblo o en vuestra ciudad, donde sea, pues hay ingenieros agrónomos o técnicos especialistas de agricultura, tal, que se dediquen a eso y ellos te pueden hacer un programa de fertilización más o menos y ahí tú ya vas teniendo una idea de cuánto fertilizante tú tienes que aplicar y cada cuánto tiempo. Entonces tú ahí ya tienes una referencia. Yo lo digo, tú empiezas con eso. Lo recomiendo, claro, para la gente que no sepa y de todas maneras pues ver mis vídeos y también vais aprendiendo cosillas, ¿no? Pero yo más o menos una vez al mes. Incluso estoy pasando eso a aplicar 2 veces, no siempre, pero a veces tampoco es algo que así, cada 2 semanas o tal. O a veces me lío y digo, mira, llevo un mes que no he aplicado abono, pues tengo que abonar, obviamente. Si no, cada 2, cada 3 semanas por ahí. Al igual aplico un poquito de menos cantidad, pero la aplico de 2 veces. Y también veo que eso da como un poquito mejor resultado que no aplicar demasiado abono, que puedes quemar raicitas, puede hacer algún daño a la planta, porque claro, esos son sales y pues si aplicas mucho, entonces tenemos que tener cuidado. Más vale aplicar de 2 veces y menor cantidad. Entonces yo, para estas zonas, dependiendo de tu tierra, de tal, después también eso, sé que en Sudamérica, por ejemplo, hay sitios pues donde pasan ríos más cerca o han pasado, lo que sea, y son tierras muy, muy fértiles, con muchos minerales, y entonces, claro, es que cada tierra es diferente. Yo estoy hablando de mi zona, de esto aquí, y esto, por aquí, todos los meses tienes que aplicar abono. Y más o menos la cantidad, es que eso depende, es que eso sí que ya no te lo puedo decir. Siempre en los abonos vienen más o menos las cantidades, o sea, eso tú te puedes hacer una referencia por
el tipo de abono que tú compras te suele decir tantos kilos hectárea. Una hectárea son 10.000 metros, entonces tú ahí vas calculando. Decir que siempre los abonos suelen tirar más bien para abajo, o sea que no te preocupes que no te vas a pasar en la cantidad. Si haces caso a lo que viene en el paquete, si tenemos que leer eso, el paquete o eso, lo que compréis, el saco o el bote, vienen líquidos, vienen de diferentes maneras. Y si no, lo más recomendable también es buscar un especialista, a veces los cabildos, el gobierno, lo que sea, tienen diferentes pueblos, diferentes tal, gente que a veces pues cobran y a veces cobran más barato, lo que sea, para el tema de los agricultores, un asesoramiento y ahí podéis pues eso, pedir asesoramiento y os harán un plan de abonado, como se suele decir. Entonces tú te vas guiando un poco por ese plan de abonado, pero recomiendo siempre, aunque te hagan un plan de abonado, aunque lo tengas que pagar o si tú donde vives te lo hacen, no sé, bueno, lo que sea, que si te lo hacen, eh, tú ir viendo también, porque tú como agricultor, tú vas a conocer mejor tu finca que nadie. O sea, tú vas viendo y en la analítica dices, mira, pues seguí el plan de abonado y este año hice el análisis de hoja y me he quedado, o sea, veo que me he quedado corto, que hay cosas muy bajas, pues entonces sabemos que tenemos que aplicar un poco más de ese nutriente. Y nada, para no hacer el vídeo más largo, yo creo que más o menos pues me he explicado un poco. Yo estoy fertilizando 1 o 2 veces al mes. Incluso, por ejemplo, en estas épocas, sobre todo antes, sí, por esta época, que la planta está en periodo de fruta y tal, pues, y las aplicaciones de potasio aumentan, a veces aplico eso, hasta 2 veces al mes. A veces no cada 2 semanas, cada tres, depende, cuando también tengo más tiempo, lo que sea, pero más o menos para que os hagáis una idea. También deciros que tener cuidado, no os paséis con los abonos. Y más que nada eso, no quiere decir, al decir que estoy aplicando 2 veces al mes, tampoco quiere significar que esté aplicando mucha más cantidad, sino que también estoy repartiendo más, o sea, bajo un poco la dosis grande y lo aplico de 2 veces. En vez de aplicar un bombazo de fertilizante, por así decirlo, una sola vez al mes, pues lo aplico de dos y se dañan menos raicillas con las sales, con todos los abonos y eso. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.